Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según en el lugar y en el momento en donde se encuentren viendo o escuchando este producto audiovisual. Mi nombre es Camilo Orgaño Tobar y quiero darles la más cordial bienvenida a estos productos de los podcasts del universo de Derecho Internacional Público para Todos o DIPU para Todos, denominado El Observador Internacional. Para mí es un honor y un placer compartirles, estar con ustedes y junto a ustedes en esta reproducción audiovisual de los trabajos finales del curso de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que fueron importantes durante el primer semestre del año 2023. En este producto o en este podcast, ustedes van a poder observar una de las misiones de mayor trascendencia histórica y de gran polémica en el mundo jurídico internacional o el denominado sistema jurídico internacional del derecho internacional público y privado, pero en particular sobre las aplicaciones y restricciones del sistema internacional de protección de derechos humanos y derecho internacional humanitario en este, que es el conflicto más antiguo del derecho internacional. Así que disfruten y si les gusta este producto, por favor, compártanlo, denle like y suscríbanse al canal porque nos están ayudando a hacer este sueño una realidad. Juntos es mucho mejor. Hasta siempre. Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, según en el horario y en el lugar donde se encuentren. Bienvenidos nuevamente al Observador Internacional, los podcasts del curso de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en esta tercera edición, el Observador Internacional 3.0, hasta siempre. Bien, luego de este pequeño periplo que tuvimos anteriormente en dos estados africanos, vamos a ir a la zona de mayor conflicto internacional del mundo, ¿cierto? Sí, Sin duda, claramente. porque definitivamente este conflicto con el conflicto armado colombiano son los más largos de la historia reciente del derecho internacional público y por ende de la historia de la humanidad. Como yo lo digo coloquialmente, si me permiten decirlo, es el barrio peligroso del derecho internacional. Muchas Pero gracias. yo sé que los tres invitados del día de hoy lo van a hacer muy bien, porque conozco su trabajo, porque estaban conmigo en Derecho Internacional y algunos han visto Derecho Internacional en documentales, ¿cierto? Pero también vamos a verlo desde una perspectiva humanista y también desde la parte bélica específicamente. Vamos a hablar de la misión internacional de paz en el Medio Oriente o en el conflicto eterno entre Israel y Palestina. Saludamos muy especialmente a todos los que nos ven, solo nos ven a través de YouTube y luego daremos el posterior audio. Y quiero saludarlos a ustedes en hebreo. Belatov Shalom, Diana. Belatov Shalom, Edwin. Shalom. Belatov Shalom, Salam alaikum. Aleikum Salam. Muy bien, estamos hablando también en hebreo y en árabe porque es el otro idioma que está en litigio, ¿verdad? En este conflicto. Bueno, muchachos, empecemos a hablar de esta terrible historia que no ha acabado, ¿no? No, es una historia muy interesante realmente, este conflicto de nunca acabar en Medio Oriente. Para la noche de hoy nos ocupa hacer mención al conflicto Israel-Palestina y también al conflicto presentado en los Altos del Golán. Hay que tener en cuenta que son dos conflictos eh, independientes con un mismo protagonista, en este caso Israel. La misión humanitaria establecida por Naciones Unidas eh, para el conflicto Israel-Palestina es denominado el Organismo de las Naciones Unidas para la verificación de la tregua. Y el organismo establecido por Naciones Unidas para el conflicto en los Altos del Golán es denominado la Fuerza de las Naciones Unidas para la observación de la separación. Eso es lo primero que pues, debemos tener claro, porque son los protagonistas en gran medida del conflicto
y han estado a lo largo de la historia, estamos hablando de mediados del siglo pasado, haciendo parte de esa zona de conflicto. Bueno, inicialmente los sujetos intervinientes como tal de Oriente Medio, principalmente evidenciamos claramente a la ONU, sí, que como bien sabemos es la organización pues, que se encarga de evitar todos los conflictos entre los diferentes estados para que de esta manera no se presente ninguna guerra. ¿Sí? Acá evidenciamos como sujeto interviniente a los grupos observadores militares de la ONU, que sus siglas pues significan Organización Nacional de Vigilancia para la Tregua. ¿Sí? Esta fue creada en el año 1948 y como tal su principal función era vigilar el cese al fuego y hacer cumplir como tal los acuerdos de armisticio. Sí, es importante mencionar que en esta misión, qué pena, es una operación de paz, era la primera misión de observación de paz y a ella, como tal, él apoyaban varios estados, como lo son Suiza, Países Bajos, Australia, Dinamarca, entre otros, ¿sí? De estos estados enviaban varias ayudas, como lo son las fuerzas policiales, para que ellos se unieran a esta operación, ya que ellos pues siempre estaban disponibles para así poder unirse a cualquier operación de paz en esta zona. La siguiente misión era el FENUS, que sus siglas significan Fuerza de las Naciones Unidas de la Observación de la Separación. Esta como tal fue creada para vigilar el cese al fuego entre Israel y Siria. Así también evidenciamos a la misión FENUS, que significa Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, quienes se encargaban de vigilar el cese al fuego entre Israel y, y la población de Egipto. Bueno, para tener más claridad sobre el tema, debemos tener en cuenta que el área de los Altos del Golán es un área aproximada de 1.800 kilómetros cuadrados, el cual hace limitación con Siria, Israel, Jordania y Líbano. Estos son los cuatro estados que, que rodean a los Altos del Golán, que es principalmente el conflicto del que vamos a hablar la noche de hoy. Tenemos que tener en cuenta la historia de los Altos de Golán. Es una historia que ya una trascendencia muy larga, desde 1920, cuando Oriente Medio fue dividido entre Francia y Gran Bretaña, en el cual los Altos del Golán quedaron exactamente en la parte de Francia, junto con Siria. Ya para 1923 se realizó una nueva división porque no quedaron conformes con esto, en lo cual el lago Timber, bueno, se hizo la división del lago, el del lago principal de agua dulce de Oriente Medio, en el cual quedó en la parte de Gran Bretaña. Ahí, al año 1948, perdón, 1946, el Estado de Siria declaró su independencia. Momentáneamente, en el año 1948, Israel se declaró en independencia. Es por esto que desde ese momento inicia la confrontación de las guerras. En ese momento iniciaron los conflictos por la independencia de Israel. Por consiguiente, para tratar de obtener una paz, en el año 1949 se firma se hace un acuerdo de una nueva limitación a través de este lago. Ya para el año de 1967 se desencadena todo, que es conocida como la Guerra de los 6 días. En esa guerra, como tal, se unen todos los estados aledaños a Israel intentándolo atacar, pero para sorpresa de ellos, Israel hace un ataque inicial
en el cual acaba los acaba literalmente tomando control de todos los altos del Golán. Más o menos de esos 1.800 kilómetros que nombré al comienzo, Israel tiene un control pleno más o menos en 1.200 kilómetros, las fuerzas de la ONU más o menos 235 kilómetros y Siria un poco restante, porque no tiene no tiene pleno control en ese estado. Después de esta guerra de los 6 días, vemos que en 1973 estuvo la guerra de Yom Yom Kippur. Kippur, en la cual nuevamente se unieron todos los estados contra Israel, pero no pudieron realizar ni nada en contra de ellos. Ya pasamos a 1981, que ya fue la gota que rebosó el vaso, que es cuando el Estado de Israel promulga una ley en la cual ellos plasman la adhesión de los Altos de Golán a su Estado, por lo cual la comunidad internacional se negó rotundamente, pero para sorpresa de todos, en el año 2017, Estados Unidos aprobó esa adhesión. Ya después de eso, en el año 2008, entre Israel y Siria intentaron tener nuevas conversaciones por medio de Turquía, pero lastimosamente no se pudo lograr nada. Sí, en esa parte es importante precisar que hay puntos de no negociación, entonces eso siempre ha avivado el conflicto en esa zona. Mire, es importante señalar el inicio, la causa de estos conflictos. Conectando con lo que mi compañero estaba manifestando, voy a profundizar un poco más en el tema del conflicto de los Altos del Golán. ¿Qué sucede? En 1967, el Mossad, que es la agencia de inteligencia israelí, identifica unos posibles ataques de unos países aliados árabes en contra de Israel. Entonces ellos arman un plan y lanzan lo que denominaron un ataque preventivo, pues que ataque preventivo no tenía nada porque pues igual fue algo arrasador en contra especialmente de los aeropuertos, de las bases aéreas de los países, de las bases militares, correcto, de los países aliados, no llamamos países aliados, de los países árabes que habían iniciado o que pretendían iniciar el ataque y se posesionan de los Altos del Golán. Eso es para 1967. Ahora en el 73 nuevamente intenta Siria recuperar los Altos del Golán de manera infructuosa nuevamente, pierde en la guerra de Yom Kippur, pierde nuevamente y Israel reafirma en cierta medida su capacidad, por medio de su capacidad militar reafirma la soberanía en ese territorio. Ahora bien, en el conflicto Israel-Palestina, pues los orígenes son un poco más, nos llevan a tiempo más, pues, más atrás realmente. Es necesario identificar el movimiento sionista, que es la búsqueda de una tierra prometida, de la tierra sagrada para los judíos. Desde ahí básicamente se da inicio a este conflicto. Pero pienso yo, y aquí voy a decir algo polémico, y es que el detonante más fuerte fue la resolución 181 de las Naciones Unidas de diciembre de 1947, porque esa resolución no está dada en equidad, considero, porque de hecho el territorio entregado para el proyecto de Estado israelí ya va siendo un 54% versus un 46% de lo que sería Palestina. Entonces, pues esa parte también es importante resaltarla,
También es bueno mencionar pues que en mayo del 48 Israel ya nace como Estado. Y ese nacimiento como Estado pues es parte del origen del conflicto, porque ahí ya es como materializar lo que en diciembre la ONU había propuesto. Ya en mayo del 48 se materializa y se forma el Estado de Israel. Y esa formación pues obviamente inmediatamente fue rechazada por la Liga Árabe. Hubo un ataque inmediato a los 3 días de la creación del Estado. Eh, Ataque el cual Israel, el bebé Estado de Israel, supo defender su soberanía y logró permanecer como Estado, porque pues es un Estado recién creado y logró sostenerse. Eso es muy importante resaltar. Eh, Continuamos. Mi compañera Diana tiene otras observaciones respecto a estos conflictos. Gracias. Los mecanismos o documentos creados pues en estas misiones inicialmente fue la resolución 2219 del 2015. Sí, esta fue creada, pues valga la redundancia, el 29 de junio del año 2015 por el Consejo de Seguridad, ¿sí? Donde ellos hacían énfasis principalmente en hacer cumplir la primera misión que nombré en un principio, que era la observación de la separación. Acá ellos, como tal, en esta resolución, lo que principalmente querían hacer era, como ya lo mencioné, hacer cumplir esta misión. ¿Sí? Luego evidenciamos la resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde ellos indicaban que los Altos de Golán era un estado ocupado y por ello ellos decían que esto era ilegal, ¿sí? Esto era nulo. La siguiente ley que pues como tal que encontramos fue la ley de los Altos de Golán, que fue creada en el año 1981, en donde, donde principalmente pues se creó luego de la guerra de Yom Kippur. Por último, se creó la resolución 50 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde ellos hicieron como un llamado a todos los estados para que no se ingresara y ni se ingresara ni se exportara ninguna munición bélica al Estado de Palestina. Pues como bien sabemos, las municiones bélicas son las explosiones, las bombas, los misiles y demás. Bueno, digamos que algo para tener en cuenta ahí es el derecho internacional humanitario que se encuentra presente en todo este conflicto, pero algo que nos causa grandes preguntas es cómo todos se unieron para darle vida al Estado de Israel, pero el Estado de Israel, por tantas resoluciones que hay, no les hace caso, en pocas palabras. O sea, no acata ninguna de las órdenes que están en esa resolución. O sea, es cría cuervos y te sacarán los ojos. O sea, le dieron la vida y no acata esas resoluciones, básicamente por el apoyo de Estados Unidos. O sea, así coloquen las sanciones que sean a las organizaciones ni nada por el estilo, si sigue siendo apoyado por Estados Unidos, no se va a ver grandemente afectado. No lo va a hacer, porque siempre va a tener una fuente de ingresos de diferentes maneras que lo va a apoyar. También debemos que tener en cuenta que la población se vio muy afectada con esta separación de los Altos del Golán, ya que las personas, las familias que quedaron divididas, unas personas viviendo en Siria y otras ya en territorio israelí, no les permiten ver a sus familiares. La única manera de comunicarse es pues por internet actualmente, pero anteriormente les tocaba acercarse a los límites por medio de un megáfono para poder comunicarse. Esto los tiene, por decirse así, en una cárcel, ya que no pueden salir ni comunicarse ni nada por el estilo. Habían familias que para poder verse viajaban a países aledaños como digamos Jordania, las dos personas se veían y se devolvían a sus estados, ya que no nos dejaban cruzar de un lugar a otro. También vemos ahí un doble cara de Estados Unidos,
ya que apoya la adhesión que promulga Israel, pero está en contra de la que en algún momento hizo Rusia con Crimea, si mal no recuerdo. Entonces apoya las que le conviene, pero está en contra de las que no lo benefician en nada. Entonces vemos como las grandes potencias siempre apoyan lo que está a su conveniencia, no lo que ellos crean mejor, sino lo que es a su conveniencia. No, Pues, doble moral. básicamente, esto me da pie para hablar de esa responsabilidad internacional en estos conflictos. Mire, es que existe una gran paradoja respecto a Israel, porque la resolución 181 le da vida, una resolución de Naciones Unidas en cierta medida le da vida a un Estado. Y este Estado es el que más no ha obedecido las resoluciones, el que no ha acatado las resoluciones emitidas por Naciones Unidas. Yo pienso que es el principal responsable internacionalmente por lo que está sucediendo. Pero mire que si el Estado de Israel no tuviera el apoyo de Estados Unidos, cumpliría esas decisiones. Muy seguramente, igual siempre hay que tener en cuenta la capacidad militar de Israel. Es un Estado con una gran capacidad militar, con una fuerza militar bastante robusta, con una industria militar, que eso también es importantísimo tenerlo en cuenta, no solo la capacidad militar, sino la industria militar, la fabricación de armamento, de explosivos, pues, de altísimo nivel, y eso le da cierto respaldo, pues cierto respeto, genera cierto respeto a nivel internacional, pues ante una confrontación. Y pues lo precede ya pues el haber ganado conflictos, entonces eso también en cierta medida marca la diferencia. Tengo una pregunta para ustedes sobre ese tema, que es algo que a mí personalmente me llama la atención. Y si los compañeros quieren aportar algo, bienvenidos. Aunque no creo que ya es tarde, ¿cierto? No, pero todavía Pero se pueden, bueno, en fin, se fueron a comer, a tomar, a volver, no me importa. ¿Ustedes consideran que Palestina también puede ser responsable objetivamente de lo que pasa en el conflicto o solamente le atribuimos en una absoluta comisión de hechos ilícitos al Estado de Israel? yo quería hacer mención a algo y es que eh, Palestina está presentando grupos radicales y ese radicalismo, esos grupos extremistas, la mayoría con ideología religiosa, obviamente, por la zona en la que se encuentran, también trae responsabilidad, porque de hecho veíamos que se está dando el secuestro de miembros de las misiones de paz en dicho lugar. Y se ven pues también la gran variedad de acciones terroristas. Lo que pasa es que aquí no podemos colocar una postura porque los dos han realizado actos de crueldad y, y, están siendo parte de un conflicto. Muy seguramente lo excusarán que por encontrarse en un conflicto, pero los dos han cometido y considero que Palestina también es responsable internacional. Bien. Sobre esto les pregunto, desde su perspectiva de estudiantes de derecho, colegas míos, porque yo los considero ya mis colegas, ustedes tres y a varios allá en la cabina, ¿puede haber alguna solución en este tema? No, no lo ¿Por hay. qué no, Edwin? Porque Israel manifiesta que ellos podrían llegar a una paz, pero sin entregar los altos del Golán. Porque, ¿qué pasa? Los altos del Golán es la que suministra la tercera parte de la agua potable que se consume en Israel. Y por otro lado, la, no, no encuentra factible entregarlo. Es por eso que ellos dicen, aceptamos una paz sin entregar los altos del Golán. Por el contrario, Siria dice, yo acepto una paz, pero me tienen que entregar los altos del Golán. Y no lo van a hacer. No lo van a hacer. No. Por la posición que se encuentra en altos de Golán. El que tenga el poder sobre eso tiene una cierta ventaja en cuanto a los temas de las guerras que se puedan presentar en ese sector. Entonces, no.
no puede haber. Diana, ¿tú qué opinas? No, profe, igualmente que no, porque los dos estados se benefician igualmente del agua potable que hay en esta zona. Entonces ninguno lo va a entregar. Entonces, o sea, por mi parte creería que no, no hay ninguna solución. Y ya además que cuánto tiempo ha pasado y igual no han cumplido las resoluciones y demás y sigue el mismo conflicto. Adam, Bueno, hay que diferenciar el tema del conflicto Israel-Palestina con el de los altos del Golán. En el conflicto Israel-Palestina considero que infortunadamente hay unas líneas rojas que ningún estado está en capacidad de pasar o que tengan voluntad de pasarlas. Estas líneas rojas básicamente es Jerusalén. Jerusalén siempre ayudará al conflicto eh, porque pues es la ciudad santa y, y es objetivo primordial tanto para palestinos como para israelitas. Entonces es innegociable el tema de Cisjordania también, eh, el tema ahora de los asentamientos que se encuentran en estos lugares que también ahorita más adelante nos vamos a referir, complican la resolución de este conflicto. Ahora bien, los altos del Golán. Los altos del Golán, por ejemplo, en temas de seguridad, hablando de seguridad física, para Israel es estratégico tener los altos del Golán. Recordémonos que Israel tiene un sistema antiaéreo denominado el Domo de Hierro. Ah, Y ese Domo de Hierro es, tiene, los altos del Golán le dan esa ventaja estratégica por encontrarse en una parte alta. Es una protección natural. Eso es una protección natural. Las reservas petroleras que se encuentran en dicha zona. También las reservas de agua, porque lo que se tiene analizado es que en el momento un tercio del agua que consumen los israelitas provienen de los altos del Golán. Entonces, muy seguramente este conflicto no sea fácil de solucionar por estos elementos que ahí se encuentran. ¿Qué está pasando actualmente? ¿O qué no está pasando actualmente? Sí, Porque es que ya es demasiado. pasa todo. Ese tema de allá es súper interesante. Digamos que actualmente no se está cumpliendo con las resoluciones que tienen de paz. y O de sea, hecho, el conflicto sigue. No tan marcado como anteriormente, pero sigue. O sea, que digan que es que hay un cese a fuego definitivo, que no se escucha una bala, que no hay un misil, no. Eso es mentira, eso sigue sucediendo. Lo mismo con el tema de la tensión que ellos generan entre los ciudadanos de cada estado, encerrándolos como en una pequeña cárcel. Entonces, actualmente está complicado ese tema. de hecho hace poco vimos que hubo como tal un enfrentamiento de Israel a Siria donde ellos lanzaron como tal 3 misiles y uno de ellos cayó en los altos del Golán. Y igualmente Israel indicaba que no iba hacia los altos de Golán, sino hacia Siria. Pero pues obviamente vimos varias noticias en donde nos decían sí, iba hacia los altos del Golán y pues otras noticias que decían que no iban pues hacia ellos. Entonces igualmente pues los enfrentamientos y atentados pues aún continúan. Bien, yo quiero ya para finalizar en la jornada del día de hoy decirles lo siguiente. Personalmente yo sí estuve allá 2 veces. La primera fue en el año 2013, es decir, hace 10 años, y la segunda fue en el año 2016, en diciembre. Y la verdad es que cada vez que uno va allá, encuentra un problema más del que originalmente uno desde un escritorio, desde un computador, desde un libro puede reflejar. Realmente este conflicto es, repito, y creo que ya vimos el por qué es el barrio peligroso del derecho internacional. Para quienes somos un poco expertos en el área, un poco, no digo que seamos los dioses, obviamente, sabemos que aquí es el escenario perfecto en donde todo el derecho internacional se aplica, todo. Reconocimiento de estados, violencia, derechos humanos, guerra, paz, situaciones ante la Corte Internacional de Justicia que no se han resuelto, declaraciones unilaterales, el tema del territorio, todo lo que es Israel como Estado, que entre otras cosas es uno de los estados que no reconoce la competencia de la Corte Internacional de Justicia, pues agrava más el conflicto.
Y lo agrava tanto hasta un punto en donde vemos diariamente que hay una violencia sistemática y legítima en contra de la población civil, sea israelí, sea palestina o sea internacional, que hasta personas de otras nacionalidades van allá y mueren, turistas, gente de la Mossad, en fin, misioneros, lo que ustedes quieran. Pero más allá de eso, uno de los problemas que más llama la atención es que el derecho internacional humanitario aquí existe, pero no se aplica. Sobre el papel. Exactamente, es muy raro, porque a la larga uno se cuestiona, bueno, todo esto que ustedes y yo estuvimos mirando durante estos últimos meses, el mes que estuvimos juntos y que hasta jugamos, ¿cierto? Vimos que en la realidad, en esta parte del mundo, No se aplica. no se aplica, no existe porque, volvemos al punto, es un conflicto de intereses y de suprasoberanías del Estado que ha tenido como colofón o como dato curioso que ha sido el único que ha sido creado por la ONU, que es el Estado de Israel, Y el como que tú lo más problemas mencionabas. ha dado. Exactamente. Bueno, voy a cerrar entonces por hoy la sesión. Les agradezco mucho por la intervención. A los que están a través de internet y al otro lado de la cabina, muchísimas gracias. Y nos vemos entonces en la próxima emisión del Observador Internacional el próximo miércoles, aquí en el curso de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la otra cara del derecho internacional entre un mundo complejo, diverso, pero a la vez muy interesante. Hasta pronto. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego.